Muy buenos días a todos y a todas. Quiero empezar agradeciendo a las 6 este encuentro sobre interoperabilidad y gobierno de salud. Como siempre, nos brinda espacios donde podemos reflexionar sobre temas muy candentes que nos ocupan en el momento actual. Y encuentros como estos pues, sirven para que todos compartamos experiencia, conocimientos y nos vayamos de alguna manera mejor armados para enfrentarnos pues al día de mañana y al día de hoy, ¿vale? En esta sesión es una sesión tecnológica, ¿vale? Sobre arquitectura y tecnología del dato y vamos a poder compartir cómo y comprobar cómo la tecnología pues, es un habilitador para implementar los sistemas, plataformas interoperables y levantar pues, las oficinas del dato, que todas las organizaciones del dato sanitario, que todas las organizaciones en el ámbito de la salud estamos intentando construir y poner en marcha, ¿vale? Las oficinas del dato necesitan tecnologías modulares. Ayer hubieron sesiones en donde esto ya se puso de manifiesto. Tecnologías modulares que manejen estándares abiertos, FAIR, OpenAIRE o MOB, digo los más significativos, y servicios que permitan escalar, nos permitan escalar en madurez digital, siempre sin comprometer ni la sostenibilidad ni la seguridad. Y también una nota que tomé ayer, necesitamos impulsar la colaboración público-privada y velar por una alineación con estándares europeos que son esenciales para evitar la fragmentación y la duplicidad del dato, lo que nos va a asegurar que todos dispongamos un dato de calidad y con ello una prestación asistencial, pues si cabe, cada día más excelente, ¿vale? Voy a presentar a mis compañeros de mesa, grandes profesionales en el ámbito de la gobernanza del dato, de la interoperabilidad y conocedores del negocio, de la necesidad en el ámbito de la salud, ¿vale? Y que nos van a presentar cada uno de ellos pues, diferentes perspectivas que nos van a ayudar a, pues eso, a dar forma a los proyectos que tanto el ámbito privado como el ámbito público estamos llevando a cabo pues, para abordar esta transformación del sistema de salud, que pone al dato en el centro y que pone a la interoperabilidad pues, como herramienta para que ese dato sea de valor, sea compartible y de alguna manera genere conocimiento esencial para poder aplicar tecnologías, bueno, conocimiento esencial y valor para poder aplicar pues, tecnologías de inteligencia artificial que, bueno, pues que han venido para quedarse, ¿no? A mi derecha tengo a Juan Francisco Vallalta, ¿vale? Licenciado en Físicas e Informática, con una trayectoria de 29 años de experiencia, máster en Tecnologías del Lenguaje por la UNED, máster en Ciencias del Dato por la UOC, máster en IA por la Universidad de Valencia, profesor universitario en la UPV y comprometido en unir su pasión por aprendizaje continuo, su experiencia en el sector hospitalario y toda la capacitación que tienen, las posibilidades que ofrecen la IA para mejorar los sistemas de atención en la salud. Y actualmente jefe de proyecto, y esto lo digo porque me toca, de la Oficina del Dato en la Consellería de Sanidad, ¿vale? Seguimos con Marcos Piquet. Bueno, no lo he dicho, pero Juan Francisco es responsable de la Oficina de Inteligencia Artificial de la Averit, ¿vale? Marcos Piquet, de System, ¿vale? Cuenta con 19 años de experiencia en el sector IT
Ha liderado proyectos clave, tanto a nivel nacional como internacional. En el ámbito nacional destaca su papel como arquitecto de referencia en soluciones de datos no estructurados para la Generalitat de Cataluña, y a nivel internacional ha participado en la implantación de sistemas de gestión del expediente clínico para clientes como Ibirma, en varios países. Durante 4 años dirigió el área de hiperautomatización e inteligencia artificial en T-Systems y actualmente es el responsable del desarrollo de negocio en este área. ¿Vale? Y a mi izquierda nos acompaña, bueno, bienvenidos a los dos, por supuesto. A mi izquierda nos acompaña Juan Francisco. Perdón. Disculpad, cosas del directo, ¿vale? Marcos Piqué. Uy, perdón. Sí. Estoy. A ver. Sí, perdón. Abel Pacheco, perdón. Abel Pacheco es ingeniero informático de la Universidad de Alicante, Executive MBA y Máster de Big Data y Business Analytics por la Escuela Oficial de Informáticos de Madrid, donde es además profesor homologado. Su carrera profesional dio inicio, 25 años de experiencia y centrado desde el principio en lo que es la gestión de datos, su calidad, su explotación y siempre centrado en lo que es la optimización de procesos. Ha trabajado como ingeniero de datos, arquitecto de datos, liderando equipos de proyectos relacionados con Big Data y Machine Learning, y actualmente aplica este conocimiento adquirido y sus buenas prácticas en gobierno de datos, gobierno de la IA y en ayudar a organizaciones a sacar partido y a que se conviertan en organizaciones data-driven, que es lo que queremos todos, ¿vale? Y por último, a Antonio Martínez Millana, de la Universidad Politécnica de Valencia, profesor de esta universidad especializado en sistemas de información para la salud y la interoperabilidad del dato. Está certificado por HL7 en arquitectura RIM, estándar, 265. Antonio es consultor en salud digital para la Organización Mundial de la Salud, con la que ha organizado diversos campus de formación en diseño e implementación de sistemas digitales de salud y colabora con Dexcom, ¿vale? En el desembarco, de tecnologías de Dexcom y ver cómo se integran con sistemas de salud en ámbito privado y en ámbito público. Bienvenidos, un elenco de acompañantes tengo en la mesa y nos van a hacer una presentación. Tenemos 15 minutos por presentación y si me lo permitís, las preguntas las haremos al final, ¿vale? Para que no nos comamos tiempo. Empezamos por Juan Francisco Vallalta, con la presentación Gobernando el dato en un sistema de salud con tecnología IBM. Pues nada, cuando... Sí. Ay, qué mareo. A ver. Está apagado, ¿no? Es que no tiene luz. ¿Ponemos otro? Vale.
Bueno, ahora sí. Sí, bueno, pues nada, perdonar eso, los efectos del directo. En primer lugar, buenos días a todos, todas, por la asistencia a esta jornada. Muchas gracias, María José, por la presentación y muchas gracias a las 6 por invitarnos a participar en esta ponencia. Yo tiendo a hablar mucho, por lo tanto me voy a poner el cronómetro. Pero bueno, yo os quiero hablar hoy de nuestra experiencia particularmente con la tecnología IBM, que es la que estamos utilizando en la Oficina de Gobierno del Dato, del proyecto de Gobierno del Dato de Consejería de Sanidad, como hacía antes referencia María José. Bueno, y para empezar, pues hacer una contextualización, ¿no? Y una reflexión de qué significa gobernar el dato en salud. Y la verdad es que vemos ahí una diapositiva muy sobrecargada, ¿no? Intenta representar un diagrama arquitectónico y conceptual de lo que es el gobierno del dato, pero como veis, la primera reflexión que podemos tener tras ver esa diapositiva es que gobernar el dato significa muchas cosas. En primer lugar, es la formalización de una decisión, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Formalizamos la decisión de romper una paradoja que habitualmente se da en las organizaciones. Todos los que estamos en esta sala estoy seguro de que estáis convencidos del hecho de que el dato es algo que nos va a permitir tomar mejores decisiones en salud, es algo que nos va a permitir construir productos analíticos, nos va a permitir construir productos de inteligencia artificial. Por lo tanto, es algo de lo que podemos obtener valor que se traduce evidentemente en mejores decisiones, en mejores intervenciones en salud y en última esencia en un impacto clínico, ¿no? Que es lo que buscamos cuando utilizamos la tecnología en el ámbito de la salud. Pero si realmente el dato nos aporta ese valor, ¿por qué no lo tratamos como tal, no lo tratamos como un activo en las organizaciones? Un activo como es nuestro equipo humano, un activo es como son nuestras resonancias magnéticas, un activo es como nuestros quirófanos. La ruptura de esa paradoja es precisamente lo que busca es el gobierno del dato. El gobierno del dato, su objetivo principal es tratar y gestionar el dato como lo que es un activo de valor. Y ese es el propósito último del gobierno del dato para, como decía, generar esos productos, generar esas intervenciones y esas decisiones en salud que nos permitan generar impacto clínico. Esto es un proceso y no lo debemos dejar de lado y no podemos confundirlo, ¿no? Y ya adelanto una de las conclusiones que podríamos trazar al final de esta ponencia, es que no confundamos el gobierno del dato con la tecnología. El gobierno del dato está más relacionado con la estrategia, está más relacionado con la definición de políticas, está relacionado con la vigilancia y con la supervisión y asegurar de que el dato lo tratamos como ese activo de valor que es. De hecho, el gobierno del dato, en particularmente en Consejería de Sanidad, sabéis que hay una estrategia de salud digital de la Consellería y uno de los ejes de esa estrategia es precisamente el espacio de datos en salud y precisamente el gobierno del dato se convierte en un elemento no solo producto de la estrategia, sino es un elemento habilitador de la estrategia en lo relacionado con el espacio de los datos. También el gobierno del dato es necesario para que estemos alineados con las grandes iniciativas que existen tanto a nivel nacional, el espacio de datos nacional en salud, como a nivel europeo con el espacio de datos europeo en salud. Y lo que es importante, y esa reflexión, el hecho de que el gobierno del dato está más relacionado con los procesos, con las estructuras organizativas, está más relacionado con el cambio, con la transformación. Y un proyecto de gobierno del dato no podemos pretender abordarlo si no también nos implicamos a crear una cultura del dato, una organización orientada al dato, y eso siempre es lo más difícil que tenemos en las organizaciones, que es precisamente conseguir la gestión de ese cambio. Por lo tanto, cualquier proyecto y cualquier iniciativa, tal como estamos haciendo en el proyecto de Consellería, tiene que estar muy alineada con un enfoque de una gestión del cambio activa y proactiva durante todo el proceso. Evidentemente, esto que está más en un nivel estratégico, en un nivel más de directivas y políticas, luego se traduce en una serie de procedimientos que es lo que llamamos el ciclo de vida del dato. Al final, el dato como activo tiene un ciclo de vida desde la formulación de las arquitecturas de información y los modelos de datos que vamos a implementar en nuestras organizaciones, el establecimiento de repositorios estructurados y no estructurados para poder dar soporte a los activos que podamos construir, la interoperabilidad fundamental y más en las organizaciones donde los sistemas no viven aislados, sino que tienen que interactuar unos con otros para poder generar ese
valor y dar un ciclo continuo, como es el ciclo asistencial de nuestros pacientes, los grandes activos de datos que representan las entidades fundamentales de nuestro negocio, que son los datos maestros, y la extracción de valor de ese dato, ya sea desde la analítica básica, como puede ser la inteligencia de negocio, a la analítica más avanzada, modelos predictivos y, evidentemente, la inteligencia artificial, es algo que implica que tengamos una serie de procedimientos bien establecidos y definidos en las organizaciones y también, evidentemente, que nos apalanquemos y son aceleradores en determinadas herramientas tecnológicas. Y en ese sentido es importante el valor que cobran las plataformas analíticas, lo que nosotros hemos llamado la plataforma del dato de consellería. Todo esto también muy orientado, y esto enlaza con la visión de ese cambio cultural y esa orientación al dato. La orientación al dato fundamentalmente significa que cada uno de nosotros, independientemente del nivel que desempeñemos en la organización de salud, vamos a tomar el dato como el eje fundamental para la toma de las decisiones. Y para eso tenemos que habilitar que ese dato llegue a todos, es decir, que ese dato sea accesible, pero no solo, sino que cada uno de nosotros tenga las herramientas necesarias para poder autoconsumir esos activos de datos según nuestras necesidades. Y para poder hacer todo esto, evidentemente, podemos embarcarnos en proyectos de ciclo de vida del dato, pero es necesario que tengamos unos elementos fundacionales claves, a partir del cual los activos que vamos a construir no van a tener todo el valor que podríamos conseguir. Y esos son estas entidades fundacionales relacionadas con el riesgo del dato, asegurar la seguridad, la privacidad, el cumplimiento normativo, la gestión de los metadatos, los datos que nos hablan de los datos, los que nos van a proporcionar todo el valor para poder construir luego herramientas potentes analíticas y facilitar el autoconsumo de información y, evidentemente, la gestión de la calidad del dato. Todos sabéis que estos activos de información, estos productos y estos sistemas de inteligencia artificial que podamos construir van a ser tan valiosos como la calidad del activo que vamos a utilizar para ello. Y en el paradigma actual de la inteligencia artificial, que es el Machine Learning, este es un paradigma basado en datos. Por lo tanto, el dato es un elemento fundamental. Evidentemente, y no podemos dejar de lado, todo esto implica una serie de nuevas capacidades y nuevos conocimientos que las organizaciones de salud deben incorporar. Nuevos perfiles, científicos de datos, ingenieros de datos, que quizás hoy no están tan presentes en nuestras organizaciones, pero que progresivamente se tienen que ir incorporando, e implica un esfuerzo importante, y esto los proyectos que abordamos también lo consideran así, en una formación en el gobierno y en las herramientas analíticas que vamos a utilizar. Simplemente por una referencia rápida, estamos articulando, evidentemente, este modelo de gobierno del dato tiene que basarse en alguna referencia. El estándar de facto de buenas prácticas en el mercado sabéis que es DAMA, pero eso evidentemente se ha aterrizado en marcos normativos específicos. En el caso del proyecto que estamos abordando en Consellería, estamos utilizando como referencia la norma UNE, la 77, 78 y 79, que se focalizan tanto en la descripción de las políticas y procedimientos para el gobierno del dato, las políticas y procedimientos para la gestión del dato y la gestión de la calidad del dato. Y nos apalancamos en una herramienta tecnológica concreta que es el IBM Knowledge Catalog, que ahora haré alguna referencia adicional sobre él. Por hablaros un poco del enfoque tecnológico de IBM para el gobierno, por un lado, evidentemente el gobierno del dato, aunque el planteamiento es más híbrido, es decir, lo que busca es ofrecer capacidades de gobierno no solo al dato, que sería lo que vemos aquí en la parte de Data Fabric con IBM Cloud Pak for Data, sino que también busca ofrecer capacidades de gobierno a inteligencia artificial y a los sistemas de inteligencia artificial que desarrollemos, que sería la parte de Watson X, con un objetivo fundamental, que es lo que vemos un poco en el centro de la diapositiva, que es que podamos construir productos de datos y podamos construir sistemas de inteligencia artificial robustos, de calidad y confiables. Confiables es una palabra clave y un aspecto fundamental para todos, fundamentalmente en un sector como el que nos encontramos, tan sensible y tan crítico como es el de la salud. Para poder hacer eso, pues utiliza capacidades que den soporte a todo el ciclo de vida del dato, desde la parte de conexión a repositorios de datos externos, ya sean propios de fabricante IBM como cualquier otro repositorio de datos externos. Hay más de 70 conectores y nos permite virtualmente conectarnos a cualquier fuente de datos. Y por otro lado, pues capacidades para dar soporte a todo el ciclo de vida del dato, desde herramientas de integración
como el Data State, es herramienta de gestión de datos maestros, o la herramienta del gobierno, que es precisamente el Knowledge Catalog, donde me voy a detener un poquito más en esta presentación. Esto que hay aquí, que es la arquitectura de referencia, no pretendo asustaros, pero simplemente destacar algunos elementos que a nuestro juicio son importantes y son destacables de la propuesta tecnológica de IBM. En primer lugar, esto ahora lo explicaré un poquito más, pero intenta dar soporte a todo el ciclo de vida del dato, y esto es algo importante, es decir, es una plataforma que nos da soporte al ciclo de vida completo del dato, desde la ingesta hasta, evidentemente, al autoconsumo y la explotación de ese dato y la generación de esos activos de datos. Algo que es importante es la primera capa, ahí donde pone Deploy Anywhere, y esto es algo que a nosotros particularmente nos gusta porque nos da mucha flexibilidad y nos aleja de algunas otras herramientas que son más cautivas, es el hecho de que esta plataforma la podemos desplegar en cualquier sitio. ¿Esto qué quiere decir? La podemos desplegar en cualquier nube pública, tanto la de IBM como cualquier otra, y la podemos desplegar on-premise, la podemos desplegar en un CPD que esté en vuestras organizaciones. Por otro lado, algo que los que conocemos la plataforma desde hace algún tiempo y algo que siempre nos ha gustado es que la capa de seguridad y la capa de gobierno siempre ha sido, y en cualquier solución corporativa, es decir, cualquier solución para una organización de salud, estos conceptos deben estar y están muy presentes, ¿no? Lo que es la seguridad y el gobierno. Desde las versiones más antiguas de Cloud Pak for Data siempre han sido componentes transversales de la organización y siempre, de la plataforma, y siempre han estado presentes. Esa capa de gobierno es un componente transversal, lo cual quiere decir que da soporte, porque esto es un conjunto de componentes integrados entre sí y de servicios modulables, como comentaba María José, que están integrados entre sí, y la capa de gobierno da soporte transversal a todo el proceso. Y fundamentalmente lo que aparece en las capas superiores del diagrama pues es la capacidad de poder ingestar cualquier fuente de datos de cualquier naturaleza, realizar y orquestar procesos de integración y orquestación, poder modelar con metodología o con sistemas de tanto relacionales SQL como orientados a warehouse, como sistemas no SQL, como MongoDB, y evidentemente sistemas orientados a objetos tipo S3, y evidentemente cargas de datos que puedan requerir por volumen o velocidad, tecnología de Big Data, y evidentemente luego toda una serie de herramientas analíticas que nos permite construir estos productos analíticos y estos sistemas de inteligencia artificial y ponerlos a disposición de los consumidores. Y ya por último, por enfocarnos en el Knowledge Catalog, el Knowledge Catalog es la herramienta fundamental de IBM sobre la que estamos articulando los mecanismos de gobierno del dato. Evidentemente, nos debe permitir gobernar cualquier fuente de datos, como os decía, en repositorios, tanto que estén sobre la propia plataforma de IBM como plataformas externas, datos allá donde estén en todos los sistemas de información de la Consejería de Sanidad, datos genómicos, datos textuales de informe de historia clínica electrónica, cualquier otra tipología de datos no estructurado e incluso datos externos. Uno de los elementos o componentes y aspectos clave de este Knowledge Catalog es precisamente la articulación de glosarios de negocio. Al final, en el gobierno del dato, un aspecto fundamental es tener unos catálogos terminológicos estandarizados y consistentes a lo largo de toda la organización. Esto es algo que nos habilitan los glosarios de negocio, y además podemos utilizar aceleradores. Aceleradores significan que existen glosarios preconstruidos sectoriales que podemos utilizar para poder enriquecer estos glosarios de negocio. En particular, en el caso del ámbito de la salud, pues tenemos un acelerador para FHIR, tenemos un acelerador para el modelo de datos clínicos comunes, en concreto MOP, y tenemos también un acelerador, por ejemplo, para GDPR. Algo que también es interesante y es un aspecto destacable es la capacidad que tiene para la curación y la gestión automatizada de metadatos. Es decir, podemos utilizar tecnología basada tanto en Machine Learning como en grandes modelos de lenguaje, que es capaz de poder realizar clasificaciones automáticas de datos, es capaz de hacer y utilizar modelos de calidad para hacer un scoring y puntuar la calidad de los datos que utilizamos. Podemos establecer y descubrir datos y relaciones entre los datos. Otro aspecto
importante es precisamente las herramientas que nos ayudan al linaje del dato durante todo su ciclo de vida y un seguimiento automatizado de todos los procesos de carga, transferencia y transformación que puedan tener esos activos de datos, el establecimiento de políticas y el establecimiento de gestión de la calidad de los datos, como os decía, al vuelo y de forma automatizada, y estableciendo además mecanismos y procedimientos de calidad específicos. También el establecimiento de políticas de privacidad, ¿de acuerdo? Y enmascaramiento, encriptación y diversas políticas de calidad y de privacidad sobre los datos. Nos da soporte a establecer flujos de datos a partir de poder gestionar los flujos de datos de gobierno y, evidentemente, nos permite construir catálogos y utilizar herramientas con muy pocos requerimientos técnicos para los usuarios para poder establecer procesos de extracción automática para poder construir sus propios activos de datos, lo cual favorece el autoconsumo. Todo esto pues, nos permite habilitar a distintos perfiles de usuarios, más técnicos como científicos o administradores de datos, pero también usuarios con un perfil funcional, como pueden ser los usuarios de un servicio de análisis de información económica, de salud pública, de información sanitaria, para poder construir y utilizar sus propios activos. Y fundamentalmente, por mencionar algunas conclusiones rápidas sobre lo que hemos estado comentando, pues el gobierno del dato no es solo tecnología, y eso es algo que tenemos que tener muy claro en nuestro ADN, es decir, no es llegar y poner una plataforma analítica o una plataforma de gobierno y funcionar, sino que implica una transformación importante, y el éxito o el fracaso del proyecto vendrá dado por si conseguimos o no esa transformación dentro de la organización, pero evidentemente la tecnología es un acelerador. La tecnología, con todas las herramientas que nos permite utilizar, glosarios, curación y gestión automatizada, herramientas automáticas para la gestión de la calidad, la privacidad, etcétera, es un acelerador para poder implantar este gobierno del dato en las organizaciones. Y desde nuestra experiencia, hace ya unos años que trabajamos con la plataforma de IBM, pues Cloud Path for Data y Waxon X, la hibridación de estas dos soluciones de IBM puede ser una base sólida para que podáis construir un gobierno del dato y asegurar esa confianza y esa robustez en los activos de datos que vais a utilizar en vuestras organizaciones. Gracias. No sé si... Bueno, gracias. Muchas gracias, Juan. Me imagino que después habrá preguntas. Muy interesante, ¿vale? Un ejemplo práctico de cómo poner en marcha una oficina del dato, con tecnología, con metodología. Vale. Pues bien, toca el turno a Abel Pacheco, de Fujitsu, y nos va a presentar innovación en la gestión del dato, plataformas y servicios especializados. Le dais... ¿Ya va? Vale. Está ahí. Bueno, me he pasado. Bueno, buenos días a todos. Lo primero que quiero comentaros es que yo tengo mucha experiencia en gobierno del dato, en proyectos de gobierno, pero de cualquier sector, no solamente del sanitario. Por lo tanto, cualquiera de los asistentes hoy al foro sabe infinitamente de salud más que yo. He trabajado también en muchos proyectos de sanidad, pero ya digo, no pongo foco exclusivamente en ellos. Y digo todo esto porque me siento muy afortunado y muy agradecido de haber sido invitado a este foro, ya que aparte de hacer la ponencia estoy aprendiendo mucho de todos los ponentes. Estoy dándome cuenta de toda la problemática que gira en torno a los estándares de interoperabilidad dentro del sector salud. Y bueno, eso es algo que personalmente me genera múltiples ideas de cómo el gobierno del dato pues puede ayudar muchísimo a poder hacer unos mejores análisis clínicos en base a estos estándares existentes. Mi charla va a ir más orientada, por tanto, a todo lo que tiene que ver con el gobierno del dato, también arquitectura. La verdad que la ponencia de Juan pues, me va a ahorrar también muchísimo trabajo, porque he comentado ya muchísimas cosas también que quería contar hoy, y eso es genial porque me veía muy limitado de tiempo. Yo quiero contaros, hablaros de algunas tecnologías que nosotros estamos implantando desde Fujitsu en aquellos clientes que se nos ofrece la posibilidad de construir una arquitectura objetivo que
dé soporte a las iniciativas de gobierno, a las iniciativas de gestión del dato. Y bueno, básicamente os voy a hablar de eso, de cómo nos están funcionando. Os voy a hablar principalmente de dos tecnologías que de forma aislada son bastante potentes, ofrecen muchos beneficios, pero que cuando trabajan de la mano conjuntamente, pues los beneficios en torno a la gestión del dato son aún mejores. Supongo que la mayoría de los asistentes se sentirá familiarizado con una arquitectura de este estilo, una arquitectura por capas para la explotación de datos, donde nos encontramos una capa de fuentes de información que cada vez es más grande, porque cada vez disponemos de más información, tanto interna como externa a la organización, tanto estructurada como semiestructurada. Definir aquí unos estándares a la hora de realizar esas ingestas facilita esta segunda capa que hace que sea más sencilla, y toda esa información lo que hacemos es almacenarla en data warehouses, en data lakes, o últimamente se está poniendo muy de moda los data lake houses, ¿no? que tienen un poco de beneficios de estas dos primeras tecnologías en cuanto a estructura del data warehouse, a rendimiento y en cuanto a capacidad de almacenamiento y coste que tienen los data lakes. Aquí ya empezamos a transformar esa información que nos llega de las fuentes de datos origen en valor para la compañía, y mediante procesamiento, bien por lotes o bien en streaming, pues nutrimos una capa de consumo que da salida bueno, a las necesidades que puedan surgir en diferentes casos de uso. El consumo del dato se puede producir bien desde un informe, un dashboard, bien puede ser utilizado por perfiles más técnicos para construir SQLs que den salida y que cubran necesidades del caso de uso, o incluso podrían ser útiles para data scientists que tengan que construir modelos de inteligencia artificial, en cuyo caso se vuelve a abrir otro ciclo de vida del dato, donde aquí ya entraría en juego el gobierno de la IA, pero bueno, esto ya sería objeto de otro foro, ¿no? Que pretende también pues realizar la aplicabilidad de los modelos. Nosotros cuando empezamos a trabajar proyectos de gobierno del dato y nos encontramos con una arquitectura de este estilo, sí que nos encontramos que el gobierno del dato suele estar en el último eslabón de la cadena, en la capa de consumo. Es decir, si existe algo relacionado con gobierno del dato en la entidad, en la organización, lo que vemos es que los problemas que giran en torno al dato se suelen detectar en la capa de consumo, de forma que toca hacer reingeniería inversa y muchas horas y mucho esfuerzo hasta ver dónde se está produciendo el problema con el dato. Lo que nosotros pretendemos o proponemos es realizar un gobierno en toda la cadena de valor, en todo el ciclo del dato, de vida del dato, de forma que si surge algún problema, pues podemos detectar en qué capa se ha producido, y muchas veces sucede en capas muy prematuras, por lo que el tiempo y el esfuerzo y el trabajo en resolver ese tipo de incidencias es muchísimo menos costoso. ¿Qué nos estamos encontrando en algunas organizaciones en las que estamos trabajando? Que los datos, sobre todo administraciones públicas, que los datos que utilizan, que tienen a su disposición, los utilizan principalmente para resolver expedientes administrativos y realizan muy poquita explotación de ellos. A lo sumo hacen algún que otro listado. Esto además, claro, hace que no tengan necesidad de tener una arquitectura en la que poder explotar esos datos, ya que estos listados los pueden generar directamente de los datos que tienen en sus fuentes de datos, o en su operacional o en su transaccional. De modo que sacan muy poquito valor de esos datos y están en clara desventaja competitiva, ¿no? Porque lo utilizan, ya digo, principalmente para resolver expedientes administrativos. Nos encontramos cuando indagamos en la arquitectura de la organización que ni siquiera tienen infraestructura para poder almacenar y realizar un análisis eficiente de esa información. No poseen data warehouses o data lakes, sino que puede ser que algún área de negocio sí que tenga de forma aislada algún data mart, algún data warehouse, pero ya digo, no es algo transversal. Entonces, en este caso, nutrir ese stack tecnológico que poseen con un data warehousing puede ser muy costoso. Y en este caso, nosotros solemos recomendar, o podemos recomendar, si la oportunidad no lo proporciona, una capa de virtualización, que viene a sustituir un poco las capas que comentaba aquí de ingesta, procesamiento y almacenamiento. Al final, entiendo que también estáis familiarizados con el concepto de Data Fabric. No voy a hablar tampoco mucho de estas tecnologías porque he hecho un speech previo y he visto que me comía mucho tiempo, pero sí me gustaría
invitaros a que reflexionéis si tenéis interés por alguna de estas tecnologías y, por supuesto, en el networking posterior estaré a vuestra disposición para resolver cualquier tipo de duda o profundizar en alguna de estas tecnologías. Lo que vengo a decir aquí es que una capa semántica nos viene a solucionar de una forma rápida y eficiente esta problemática que tenemos en cuanto a falta de infraestructura data warehousing para poder hacer un análisis efectivo del dato. Nos encontramos, bueno, una capa de virtualización al final se compone de varias capas, ¿no? Una capa de conectividad que nos da respuesta al acceso a las múltiples fuentes de datos origen que tenemos y nos proporciona esa información de una forma más o menos estructurada. Luego tenemos capas intermedias de procesamiento de información donde se generan vistas intermedias, y luego siempre suele haber una capa de consumo que además se construye en lenguaje de negocio para que sea consumido no solamente por perfiles técnicos, sino por perfiles también más funcionales, más de negocio, y se suele modelar todo eso utilizando concepto también data mesh como productos de datos aptos para el consumo. Lo bueno de esta capa semántica es que no hay nada, no se persiste nada, no se necesita infraestructura de almacenamiento más allá que una pequeña caché que se suele utilizar en muchas ocasiones para eficienciar rendimientos de determinadas vistas, o aunque bueno, una buena infraestructura de Data Fabric debería de dar solución y debería de construir por bajo esa vista semántica lo más eficiente posible, pero en muchas ocasiones esto no es suficiente y es necesario construir esta caché. También se utiliza muchas veces pues porque como no se persiste información, estamos accediendo directamente a las fuentes de datos origen. Si esa fuente de datos origen es una operacional, un transaccional, una base de datos caliente de escritura-lectura, podemos penalizar el rendimiento de estas fuentes de datos. Entonces, el cachear determinada información cada X tiempo pues puede facilitarnos, puede permitir que el acceso a esa tecnología sea menor y el impacto sea menor y, por tanto, no penalizamos tanto el rendimiento. Y si todo esto lo hacemos, además, de una forma gobernada, es decir, los productos de datos, por ejemplo, que ponemos aptos para el consumo y lo ponemos en lenguaje de negocio, los tenemos completamente metadatados, gracias a una plataforma de gobierno de datos y gracias a las buenas prácticas de gobierno de datos que también ha explicado Juan, nos encontramos con que tenemos un entorno federado, democratizado, y que entender lo que resuelve ese producto de datos es muy sencillo para cualquier persona sin que haya ningún lugar a dudas de que ese activo que está consultando es el que necesita para realizar su trabajo. Por tanto, aquí nosotros, por ejemplo, en muchos proyectos, en muchos clientes, estamos recomendando una plataforma de gobierno nacional llamada Anjana Data, precisamente porque operativiza todas las buenas prácticas de gobierno que ha comentado Juan, pero a la vez se integra muy bien con una plataforma de virtualización como Denodo. Esto ha comentado Juan, que por ejemplo en la suite de IBM lo tiene todo en la misma suite. Aquí deberíamos de trabajar con varias tecnologías de nicho. Unas tecnologías son más orientadas a gobierno de datos, otras más a gestión de datos, pero que gracias a estas integraciones que trabajan entre ellas, pues es posible conseguir esta integración para una mejor gestión de esos datos. También nos estamos encontrando, y esto sería más propicio, quizá más factible para proyectos del sector sanitario, que las múltiples capas ya se tienen. Entonces, aquí sí que se puede aprovechar las bondades de una capa de virtualización del dato para la parte de procesamiento, y además se hace poco a poco, por caso de uso. Es decir, yo sigo contando con las mismas capas, pero aquellos casos de uso o proyectos que no funcionan muy bien con el Data Warehousing, pruebo a ver cómo funcionan si cambio ese procesamiento por técnicas de Data Fabric, técnicas de virtualización del dato. Si conseguimos mejores rendimientos, conseguimos mejores resultados, pues se puede ir poco a poco migrando esas aplicaciones, esos casos de uso que están haciendo uso del Data Warehousing por soluciones de virtualización. Bueno, estas son algunas de las buenas prácticas, de las bondades que tiene una capa de virtualización en cuanto a, por ejemplo, como no se persiste, pues podéis imaginar que la actualización de un dato en una fuente de datos origen se propaga de inmediato en un producto de datos apto para el consumo, por ejemplo.
Y en definitiva, tanto una plataforma como la otra, la Manhattan Data, por ejemplo, pues ofrece todas las capacidades de buenas prácticas de gobierno del dato, al igual que IBM. Algo que sí que me gusta de ambas plataformas, que están muy bien interrelacionadas entre ellas, es que son plataformas muy flexibles y muy escalables, por lo que nos permiten construir también proyectos sostenibles en el tiempo, que es algo también bastante importante. Y el tema de que estén también integrados, pues nos permite, por ejemplo, si yo defino una política de ofuscación de datos en la plataforma de gobierno como HANA Data, gracias a esa integración existente con la plataforma de gestión de datos, que es de Nodo en este caso, esa política que he definido en la plataforma de gobierno activa la ofuscación de esa información en la vista semántica para el consumo, de modo que si yo consulto y tengo acceso a una vista semántica que he construido en Denodo, si he definido en la plataforma de gobierno una política de ofuscación sobre alguno de los campos, voy a ver esa información dentro de la vista de Denodo asteriscada, ¿vale? O sea, es una forma, bueno, es uno de las múltiples funcionalidades que complementan ambas plataformas por estar integradas. Por tanto, bueno, aquí simplemente quería que vierais la diferencia de lo que es gestión del dato y una plataforma de gestión del dato con respecto a una plataforma de gobierno del dato. Al final, gestión del dato, lo que pretende una plataforma de gestión del dato es gestionar precisamente esos datos para poder sacar mejor valor de ellos y lograr unos objetivos establecidos por la organización, y gobierno del dato lo que pretende es controlar que toda esa gestión del dato que se ha realizado se pueda llevar a cabo gracias al gobierno, como ya sabéis. Respecto a gobierno del dato, a mí me gusta decir que es una consecuencia más de la transformación digital en la que están inmersas todas las organizaciones. Surge principalmente por la cantidad de datos que están a disposición actualmente en una organización, tanto estructurados como no estructurados, como internos como externos. Ante todo ese mare magnum de datos o de información, pues es necesario poner orden si queremos sacar valor de esos datos, si queremos sacar un aprovechamiento, ¿no? Y aquellas empresas que consiguen sacar el máximo aprovechamiento de estos datos gracias a que están trabajando en un entorno completamente gobernado son las empresas que se llaman data centric, como ya sabréis, empresas que toman decisiones fundamentadas y respaldadas principalmente en datos confiables, que es otro concepto de gobierno que a mí me encanta, la confiabilidad del dato. Y me gusta también hacer este símil con respecto a una casa y los cimientos. O sea, una mansión sería un proyecto de transformación digital, como sus cimientos serían un proyecto de gobierno del dato. O sea, los proyectos de gobierno del dato existen, pero son transversales a cualquier proyecto de transformación digital. Y para que entendáis mejor el símil, por ejemplo, pues si yo puedo tener un modelo predictivo, un modelo de inteligencia artificial que sea súper robusto, pero si los datos que sustentan ese modelo no son confiables, el modelo me va a predecir algo erróneo. Y la culpa no es del modelo, que es el mejor modelo del mundo, sino que es de los datos que sustentan el modelo. Pues lo mismo ocurriría aquí. Puedo construirme la mejor mansión del mundo, pero como los cimientos no sean robustos, como no sean confiables, al final la mansión se cae, ¿no? Y también me gusta este símil por el hecho de que los cimientos no se ven. Pues gobierno del dato ocurre lo mismo. Es un proyecto que no se suele ver, que no suele ser tangible, pero que tiene que existir para que el proyecto de transformación digital que se sustenta en gobierno tenga éxito. Y bueno, termino pronto. Simplemente comentaros que las buenas prácticas de gobierno se fundamentan en diferentes frameworks o marcos de trabajo. Lo ha comentado también Juan, DAMA, están las normas UNE. Nosotros nos apoyamos mucho en DAMA porque tiene muchísima reputación a nivel internacional, confiamos en esas buenas prácticas que posee. El marco DAMA es un marco que se ha construido en base a experiencia de profesionales que tienen pues eso, mucha experiencia histórica en trabajar en proyectos de datos, y estos marcos lo que establecen es el qué hay que hacer, ¿vale? Pero no el cómo. Aquí ya es la magia del consultor del gobierno, tras el conocimiento de la organización, el que tiene que buscar la mejor forma y marcar una hoja de ruta para llegar a ese objetivo que está persiguiendo la empresa, porque cada empresa es un mundo. El que es muy sencillo de conocer, el cómo es lo que es complicado de hacer. Y bueno, habréis oído hablar también que gobierno del dato son procesos, es tecnología, son personas, esto lo ha comentado también Juan, que es muy importante sobre todo el pilar de las personas, porque podemos tener el mejor modelo de gobierno definido, pero si no tenemos data evangelists, gente que nos haga traccionar esas iniciativas de gobierno, va a ser muy difícil impulsarlo. Y aunque se suele decir que la tecnología es un soporte, yo sigo pensando que
es que es fundamental, lo ha dicho también muy bien Juan, es un acelerador realmente la tecnología, y es muy difícil hacer gobierno precisamente por lo complicado que es aportar valor, o sea, que se vea el retorno de invertir en un proyecto de gobierno. Yo creo que es necesario disponer de tecnología para que se vea ese valor lo antes posible. Y termino. Bueno, esto no lo comento, ideas, algunas buenas prácticas. Simplemente comentar, es la última slide ya, sí, que me paso en tiempo. Comentaros que en un proyecto de gobierno de datos se suele hacer un assessment, evidentemente, un diagnóstico para evaluar el grado de madurez de las diferentes buenas prácticas de gobierno, que a partir de ahí se establece una hoja de ruta y se busca el cómo llegar a esos objetivos, ¿vale? Muy importante la gestión del cambio, porque ya digo que esto implica un cambio de paradigma en las organizaciones, no implica hacer más cosas, sino hacer las cosas de forma diferente para ser más eficiente, y el apoyo a la tecnología clave. Y crucial en este tipo de programas también, nosotros intentamos llevarlo a cabo en todos nuestros clientes, el llegar a ese cómo realizando iteraciones por caso de uso, porque si no va a costar mucho ver el retorno de la inversión de un programa de gobierno. Si se hace por caso de uso, en un periodo corto de plazo podemos empezar a aportar valor sobre las iniciativas de gobierno, y conforme vamos aplicando más casos de uso es como vamos iterando y enriqueciendo esos modelos de gobierno que vamos definiendo. Y ya está. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abel. Muy interesante. Luego habrán preguntas, seguro. Bueno, seguimos con la presentación de Marcos Piqué, de la empresa T-Systems, y la presentación lleva por título Interoperabilidad a través de los espacios de datos para investigación clínica. Adelante. Bueno, muchas gracias a las 6 por la invitación y muchas gracias a María José por la presentación. ¿Qué os vamos a contar? ¿Vale? Os queremos contar nuestra aproximación, la aproximación europea basada en los estándares en la convergencia con SIMPOL, con el objetivo de habilitar la investigación clínica. Bueno, I have a dream, ¿no? Como dirían, nosotros tenemos un sueño, y es que no haya ninguna investigación clínica que se quede sin evidencias científicas, ¿vale? Y para esto queremos explicaros esta aproximación de interoperabilidad y de gobernanza del dato. Como contexto, históricamente ya se ha realizado interoperabilidad y gobernanza del dato. Gregorio Marañón, cuando hablaba de la silla que nos permite escuchar y explorar al paciente, al final estaba hablando de interoperabilidad, de gobernanza, de otra forma de gobernanza y de otra forma de interoperabilidad, pero estaba hablando de esto, ¿no? Cuando Eric Topol, ¿no?, indica que la integración de la genómica nos va a permitir predecir a futuro enfermedades que aún no tiene el paciente, también habla de interoperabilidad y también habla de gobernanza del dato. Los retos del dato en la investigación clínica. Al final, la gobernanza y la interoperabilidad están intrínsecos en los mayores retos de la investigación clínica. En algo tan básico como puede ser el acceso, el intercambio y la explotación de información, ¿no?, que muchas veces lo damos por sentado, pero no es así, ¿no? En la seguridad de los datos, no solo estamos hablando de normativa europea, AI Act, o de normativa sanitaria, EH, DS. Estamos hablando de sesgos, estamos hablando de ética, estamos hablando de muchos retos que tenemos que tener en cuenta en la implementación de estas investigaciones clínicas. La certificación de los algoritmos, según las normativas SENS o marcado CE europeo. La representatividad de estos datos en base a la ponderación para conseguir estas evidencias. La integración e interoperabilidad de datos en tiempo real, que nos van a permitir tomar decisiones más ágiles y más eficientes. Y por último, la explicabilidad, ¿no? La explicabilidad y el refuerzo de estas decisiones, que es lo que nos va a permitir tener la confianza de los facultativos. Por último, esta slide solo la quería mostrar porque todos estos retos al final convergen en el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es tener una estrategia data-driven del ecosistema sanitario. ¿Esto lo vamos a conseguir solamente con gobernanza del dato y con interoperabilidad? No, pero son dos componentes muy importantes.
¿Cuál es la aproximación europea? Una aproximación normativa que se podrá convertir en ISO o no, ¿vale? Pero ¿cuál es la aproximación europea en base a la interoperabilidad, ¿no? La aproximación europea indica que hay procesos, sintaxis y semántica, ¿no? Al final, como procesos, tenemos diferentes definidos, ¿no? Como sintaxis podemos hablar de HL7, de FHIR, de OpenHR, los que todos conocemos, ¿no? Y como semánticas, pues todo el mundo está trabajando en su propia semántica, ¿no? Es lo que hablábamos, que ahí pues, una regulación en base a la UNE o donde aplique pues sería muy conveniente. O no, ahora lo veremos. ¿Qué elementos componen un espacio de datos en salud desde un prisma europeo, ¿no? Desde una aproximación basada en SIMPOL? Pues bueno, igual que lo que han comentado los compañeros, no solo es tecnología, necesitamos participantes, necesitamos servicios y aplicaciones, necesitamos datos y necesitamos los estándares. ¿Qué es un espacio de datos para nosotros? ¿Vale? Un espacio de datos es un ecosistema en que diferentes entidades, servicios sanitarios, proveedores farmacéuticos pueden converger para compartir estos datos de una forma confiable, segura y normativa, ¿vale? Básicamente aquí tenemos lo que nosotros llamamos los consumidores de datos, los promotores de datos y los owners de estas plataformas, ¿no? Los owners suelen ser servicios sanitarios, entidades públicas que les interesa que exista esta dinamización del dato. Por otro lado tenemos los consumidores, que pueden ser departamentos que están interesados en datasets concretos y en su explotación. Por otro lado tenemos proveedores, ¿no? Que en este caso normalmente pues serían los servicios sanitarios, que son los que más datos clínicos tienen de nuestros pacientes. ¿Cuál es nuestra solución? ¿Qué proponemos nosotros? Bueno, nosotros como T-Systems disponemos de una solución propietaria que se denomina Data Intelligence Hub, ¿vale? Es nuestra solución, nuestra aproximación para espacios de datos. ¿Qué destacamos de esta solución? Esta solución es compliance a nivel europeo, ¿vale? Está totalmente integrada con el nodo, con el Trust Framework de Gaia-X. Está certificada por ITSA, ¿vale? International Data Space Association, sorry. Y bueno, es totalmente agnóstica, está integrada con el Wallet ID, ¿no? Con la solución de autenticación a nivel internacional. Bueno, es inteligente, es confiable, como hemos dicho, que es un punto muy importante. Y bueno, dispone de diferentes componentes, ¿no? Como un broker, un conector, que se puede instalar en las diferentes entidades interesadas, etcétera, etcétera. Destacar también que fuimos el primer producto comercial de espacio de datos, según aproximación europea, existente. Por el 1994 ya empezamos a desarrollar componentes y conectores. La primera solución productiva de esta aproximación es Catena-X, o si lo conocéis, es del sector de automoción, pero es la primera solución end-to-end productiva que se puso en marcha sobre el 2010-2012. ¿Qué es Data Intelligence Hub? ¿Vale? Data Intelligence Hub es una plataforma que habilita que todos los participantes puedan exponer sus metadatos para que otros participantes, denominados consumidores, puedan consumirlos de una forma segura, confiable y bajo un marco contractual específico, ¿vale? Aquí, por ejemplo, destacar que para cada dataset que se expone también un contrato legal asociado para la explotación de un tercero. Y cuando se solicita tiene que ser firmado por ambas partes para que su explotación sea segura. No solo esto, sino que todos los datos, cuando se están transfiriendo, pasan por el Trust Framework, nosotros le denominamos el Clearing House, de Gaia-X, para certificar que todos los datos que se están transfiriendo son acordes a este contrato, ¿vale? Esto es muy importante. Esto nos habilita a que todos los servicios sanitarios o farmacéuticas o otros stakeholders puedan acceder a los datos necesarios para realizar estas investigaciones. ¿Esto lo dice T-Systems? No, esto no lo dice T-Systems, ¿vale? Esto lo dicen las principales organizaciones europeas, ¿vale? Aquí os hemos nombrado dos, Gaia-X, de la que somos miembros, e IRSA, con las que estamos totalmente alineados. Gaia-X, al final, lo que provee es una iniciativa europea para crear esta infraestructura y para dinamizar esta economía del dato en diferentes sectores, ¿vale? E IRSA, desde un prisma más tecnológico, lo que consigue es definir los estándares de interoperabilidad, ¿vale? Son estándares de un nivel más básico que lo que podría ser FHIR o HL7.
Requisitos de los espacios de datos, ¿vale? ¿Qué dice Simple? Simple es la iniciativa europea que está intentando aunar, ¿vale?, para converger todas estas iniciativas y que, por ejemplo, a nivel nacional, en el BOE, cuando se han pedido cualquier tipo de subvenciones, han estado alineadas con estas. Simple dice que tenemos que estar alineados con las implementaciones de referencia. Simple dice que debemos estar adaptados a este Trust Framework para controlar la movilidad y la interoperabilidad de todos los datos. Simple dice que debemos ser interoperables, portables y confiables. Simple dice que debemos ser garantistas del dato, ¿no? Debemos ser garantistas de esa soberanía mediante estos contratos. Donde no llega la tecnología, debe llegar la legalidad. ¿Y dónde aplica específicamente en el ámbito clínico, ¿no? En los estudios clínicos? Bueno, pues aquí ponemos dos casos muy claros, ¿no? Sería la disponibilidad inmediata de los datos, tanto para el uso primario como para el uso secundario, ya que mediante estos contratos y esta interoperabilidad síncrona agilizamos esta disponibilidad. Por ejemplo, en este caso podríamos compartir datos de forma eficiente y efectiva con la plataforma de enfermedades raras dentro de un marco normativo y legal sin ningún tipo de problemas desde la solución del gobierno del dato actual. Y, por ejemplo, para transformar la operación de los metaanálisis. Actualmente, para hacer un metaanálisis tienes que llamar a los diferentes investigadores, obtener la información, que muchas veces es alegal, digámoslo así, ¿no? Y con esto conseguiríamos, ¿no?, que toda esa información fluyera de una forma normativa y confiable. No solo eso, sino que los propios metaanálisis que se realicen se podrían llegar a exponer como metadatos, como un nuevo set de datos en esta plataforma, ¿no?, en este DIH, para que otro investigador lo obtenga de una forma ágil. Y con esto simplemente lanzar una pregunta, ¿no? Ahora estamos hablando siempre de estándares, normalización, hacia dónde vamos con el gobierno del dato. Lanzar una pregunta para luego para el networking. ¿Creéis que en 2 años estaremos enfocando todas nuestras fuerzas a la estandarización, al gobierno del dato? ¿O creéis que iremos más hacia una orquestación desestructurada de datos en la que intentaremos aprovechar mediante técnicas avanzadas toda la información? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y para finalizar nos acompaña Antonio Martínez Millana, profesor de la universidad. Otra vez. Con un título con una presentación titulada Interoperabilidad desde el prisma del proveedor tecnológico, la experiencia de Dexcom como API versión 3 bajo Standard 5. Adelante. Ver esto, sí, está un poquito. Ver, la podemos poner desde el inicio ahí atrás en control. Sí, está donde, ahí. Bueno, como vamos bastante mal de tiempo, agradeceros mucho, bueno, a Juan, Abel, Marcos. Tengo que reconocer que a Juan lo respeto mucho, llevo trabajando con él bastante tiempo y es para mí un honor compartir mesa con él y sobre todo la moderación de María José, y también a los pocos que todavía os conozco de la audiencia, que me merecéis mucho respeto. Es para mí un honor y estoy muy agradecido que estéis aquí, y simplemente por interpolación lineal, aquellos que no os conozco pues mereceréis como mínimo ese mismo respeto. Vengo a contar una historia. Yo doy clase en el Poli, en asignaturas de máster, 5 horas. Estoy acostumbrado, ¿no?, a que los alumnos a partir de la media hora desconecten, así que no os voy a culpar porque hemos recibido muchísima información muy interesante en las ponencias anteriores. Entonces vengo a contar algo bastante ligerito, más que despierte, ¿no?, una bombilla, una idea de cómo una empresa internacional como Dexcom ha encontrado socios donde menos se podrían esperar en este entorno
tan estructurado de administraciones públicas, organismos internacionales, grandes empresas, ¿no? Y contar esta historia de cómo Dexcom ha podido desarrollar un estándar interoperable, estamos hablando de datos, entonces ya no desde la perspectiva del propio sistema, sino como un proveedor. Dexcom da sensores de glucosa y esos sensores de glucosa están recogiendo muchísimos datos que son súper importantes para la provisión de salud. Entonces, contar cómo esos datos pueden llegar a las historias clínicas. Antes de ello, me gustaría poner un poquito el contexto de la diabetes. Y pongo aquí el hashtag de la diabetes porque en España se está haciendo muchísimo trabajo y además de muy gran calidad. Tenemos a un valenciano, que es Javier Ampudia, como presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes, que la verdad es que ha dado un cambio cualitativo muy grande al gran trabajo que se venía haciendo antes. Y por poner un poquito el contexto, porque muchas veces la diabetes desde fuera no se conoce y cuando te metes en ella ves que es un universo entero. Afecta a más de 6 millones de personas en nuestro país, 1 de cada 7 tiene diabetes. Genera un coste anual que ronda los 8.500 millones de euros anuales en costes directos de atención y costes indirectos de todas las comorbilidades y pluripatologías que acarrea. Y de ellas hay unos más o menos 12.000 debuts, es decir, nuevos diagnósticos cada año, de los cuales un 15%, aproximadamente 10%, son diabetes tipo 1, insulino dependiente, y el 90% de los casos restantes diabetes tipo 2, que se asocia más a la vejez. No obstante, esto se está contraviniendo. Cada vez hay más debuts de más de 35 años en diabetes tipo 1, era una diabetes que se asociaba más a edad pediátrica, y lamentablemente diabetes tipo 2, que era algo asociado a personas más mayores, están apareciendo en niños incluso. Esta enfermedad básicamente se debe a una disfunción de la hormona insulina que no regula bien los niveles de glucosa que hay en sangre. Es decir, es una enfermedad crónica, no tiene cura a día de hoy y la única manera de abordarla es con un control. El control se basa en medir la glucosa, el azúcar que tenemos en sangre. Y para ello existen tecnologías que en los últimos 10 años han pegado un pepinazo increíble, perdónenme la palabra, pero es que es verdad. Han mejorado muchísimo, son auténticas virguerías, sensores súper pequeños que durante 10-12 días van capturando datos cada 5 minutos y lo envían a una aplicación móvil, a un smartwatch o a un receptor que va almacenando estos datos de manera que cuando el paciente tiene que ir a la consulta cada 3, cada 6 meses en función del protocolo, el profesional tiene que analizar alrededor de 10.000 datos que se han ido almacenando en estos meses en 15 minutos que tiene de consulta. Es decir, mientras que le pregunta cómo está, le da los buenos días, etcétera, tiene que ir revisando una cantidad de datos que con mucho trabajo, no solo de fabricantes, sino también de sociedades científicas, se ha conseguido estandarizar en lo que se conoce como el AGP, ¿no? Una serie de indicadores, de métricas que permiten saber cuál es el estado de ese paciente durante este tiempo. Además, el año pasado justo la American Diabetes Association, que es como la sociedad internacional estándar, bueno, es americana, pero la que sienta las bases, propone que todos los pacientes que tengan algún tipo de dependencia de insulina tienen que llevar sensor de glucosa. Esto hace que de los 6 millones de pacientes que hablábamos antes, casi 4 millones sean elegibles para llevar este tipo de sensores. Hablaba de 10.000 datos cada 3 meses, imaginad eso en toda la cuota de pacientes que tenemos en nuestro país. Entonces, ¿estos datos de dónde salen? Pues realmente, bueno, como comentaba, la diabetes no tiene cura, es decir, es una enfermedad que tanto la diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, la única manera de hacer un buen control y garantizar una calidad de vida es precisamente con estos datos, y en este contexto de ingenieros e ingenieras, control significa disponibilidad del dato. ¿Cuál es la realidad de este dato? Pues normalmente el paciente acude a consulta después de una sospecha de debut o de un diagnóstico, endocrinología le propone para la terapia de monitorización continua de glucosa y a partir de ahí, en enfermería sobre todo, pero también en endocrinología, se le suele hacer un seguimiento. El seguimiento de estos datos, a día de hoy, a excepción de una comunidad autónoma, está centralizado en las plataformas de los proveedores. Hay 3 grandes proveedores, me dejo algunos más, pero los 3 grandes en España son Dexcom, Abbott y Medtronic, los cuales se inicia en esta terapia, el paciente se lleva el sensor a su casa y está monitorizado y cada 3 meses tiene que acudir para que el profesional le haga este seguimiento. Problema, que todos los datos están en la nube privada. Y esa nube privada tiene un sistema web al cual puede acceder el profesional que esté autenticado. Es necesario que ese profesional tenga al paciente que tiene delante asociado a su cuenta, que la aplicación web a la que va a acceder no esté capada por el proxy local o sea compatible con el ordenador que va a visualizar.
Esto me da gracia, ¿no? Porque hablamos de cosas súper avanzadas y luego en la última milla nos encontramos problemas que nos harían sonrojar a más de uno. Y estos datos, además, no están integrados con la historia clínica electrónica. Aquí pongo un poquito de ejemplo de las dashboards que se suelen ver, los profesionales sanitarios, enfermería y endocrinología, donde ven la lista de pacientes que tienen asignados, acceden a los AGP, en los cuales pues, se apoyan para tomar sus decisiones clínicas, empoderar al paciente, educarle, pero estos datos no están integrados con la historia clínica electrónica y no permiten hacer un seguimiento, por lo tanto, transversal, y además no permiten análisis agregados. Es decir, cada paciente se ve de forma individual. Estamos perdiendo un potencial enorme para hacer Big Data de verdad y analizar cohortes de pacientes, agrupaciones de pacientes, variabilidad geográfica, variabilidad asistencial. Pero esto no viene de aquí. Dexcom, paso a anterior. Entonces, Dexcom tiene como caballo de batalla la innovación y la apertura de los datos, la democratización de estos datos. Entonces, fue uno de los fabricantes, yo empecé a trabajar en diabetes en 2009 con otro fabricante y me quedé asombrado de la reticencia que había a compartir los datos que estaban almacenando en estas nubes privadas. Y ya no solo compartir el dato, sino hacer accesible este dato. Dexcom apostó desde el principio por hacer que este dato fuera de los pacientes, quizá por esa aproximación que tiene más en Estados Unidos, en el cual el sistema sanitario es más privado, más atómico, dijeron, oye, vamos a proveer que las clínicas tengan acceso a estos datos. Y crearon una API para que los profesionales sanitarios pudieran acceder a estos datos. Esta API estaba ahí publicada, pero fueron los pacientes los que tiraron del carro. Precisamente familiares de niños con diabetes tipo 1 que no tenían acceso a estos datos, que se preocupaban por cómo iban las medidas de glucosa de los pacientes, fueron los que tiraron del carro y crearon una plataforma de código abierto, la diseñaron desde cero, la implementaron, incluso la están utilizando a día de hoy con el movimiento We Are Not Waiting de Night Scout, en el cual básicamente con tecnología que podríamos decir de proyecto final de grado de informática, implementaron un sistema cloud distribuido a nivel mundial para que cualquier padre preocupado por ver los datos de glucosa de su hijo mientras estaba en el colegio pudiera acceder a estos datos. Y fue precisamente este movimiento el que utilizó el algoritmo oficial de Dexcom para acceder a estos datos, pero no porque Dexcom fuera bueno, que lo es, sino porque es que era el único que permitía estos accesos. Y esto de repente dio una capacidad de ir de un producto alfa que no estaba muy testeado a testear a nivel mundial cómo esta API podía funcionar. Entonces, Dexcom lleva bastantes años desarrollando esta API, es una API RESTful que da acceso a toda la gama de sensores que tiene Dexcom, tanto para diabetes tipo 1 como para diabetes tipo 2, con una autenticación tipo OAuth 2.0 que da un token de autenticación y a partir de ahí permite un entorno seguro para acceder a estos datos. Funciona en modo pool, es decir, cualquier cliente que tenga un acuerdo para acceder a estos datos y tenga el consentimiento del paciente para acceder a estos datos puede acceder, con un JSON se bajan los datos, ahora contaré un poquito la estructura, y aparte Dexcom tiene un entorno para developers en el cual ofrece un sandbox para hacer testeos con datos ficticios y ya luego, enseguida que ya se valida y que todo está bien, se puede pasar a regiones de producción en Estados Unidos, en Europa y en Japón, cada uno con su marco normativo. Para aterrizar ideas, no mostrar cosas etéreas, estos son los métodos que hay en la API de Dexcom, en la cual se pueden obtener las lecturas cada 5 minutos, se pueden tener además registros que va introduciendo el propio paciente en la aplicación, se pueden tener marcas de sincronización que tan importantes son cuando hablamos de interoperabilidad y sobre todo, uno de los quebraderos de cabeza, el formato de las fechas está estandarizado para toda la API. Aquí vemos un poquito el esquema de cómo funciona. Esto lo importante es que se cede el consentimiento al usuario, es decir, el usuario, bien a través de la aplicación informática del profesional o a través de la aplicación móvil que tienen o del receptor, tiene que dar su consentimiento tácito de que accede a compartir los datos con terceros. El partner app aquí serían las administraciones públicas, ahora lo comentaré, pero el Sergas está a la cabeza, es la primera autonomía que está integrando estos datos, pero estoy seguro que muchas otras van a venir después. Y para que veáis que al final la elegancia es hacerlo difícil muy fácil. Y obtener los datos básicamente en estos dos pasos 4 y 5 es bastante sencillo obtener ese token y empezar a interactuar con esta API que tiene una estructura no estandarizada, pero que es muy sencilla para empezar a captar estos datos e integrarlos. Y ya en 2021-23, la iniciativa Smart
que promueve el uso de HL7 FHIR para sensores de telemonitorización, de sueño, de actividad cardiovascular y de glucosa. Con Simona Carini a la cabeza, ha propuesto el grupo de trabajo la estandarización de las APIs con FHIR para todos los datos, todos los sensores portables. Ahí, pues también por poner un ejemplo, es bastante sencillo acceder a esta API, descargarse los datos ya con estructura HL7, que ya está conectada con EPIC, los sistemas de Estados Unidos, y muy pronto desembarcará aquí en Europa. De manera que no haga falta acceder a esta API versión 2, versión 3, que es más custom, sino ya directamente a una interoperable. ¿Cuál es el estado actual? Pues, como comentaba, con el Sergas ya está integrado, Dexcom ya forma parte de un proveedor integrado, con el trabajo enorme que ha hecho Teresa Martínez para que esto sea posible. Ya hay casos de usos reales donde se están viendo los AGP, estos informes que contaba antes, ya integrados en la historia clínica de Telea en Galicia. Y Dexcom también está en un montón de proyectos, colaborando con la Politécnica y también con el Servicio Andaluz de Salud, para explotar todos estos datos y crear lo que comentaba antes, servicios de valor añadido que realmente permitan explotar datos a nivel poblacional, que permitan ver cuántos están utilizando estos sensores, sobre qué pacientes, qué distritos necesitan más apoyo de profesionales, educadores o educadoras de salud, etcétera. Así que ya para cerrar, las conclusiones básicamente son que la cultura de Dexcom es que se acceda a la mejor tecnología y ahí el aliado ha sido poner todo a disposición de la gente y que la gente traccione, los usuarios al final, los ciudadanos, no tanto las administraciones. Los usuarios, los ciudadanos, sobre todo nosotros, merecemos disponer de la mejor tecnología para cuidar aspectos tan importantes como la salud, y que cada paciente va a requerir un tipo de sensor en función del estado de vida en que se encuentre. No es lo mismo un paciente pediátrico que una persona adulta que igual no tiene acceso a tecnología. Entonces, es muy importante que nuestras administraciones públicas garanticen la equidad y la igualdad en el acceso a esto. Lo digo porque, aunque hay muchos fabricantes, muchos pliegos no están permitiendo que estos fabricantes compitan en igualdad de condiciones. Incluso vemos, y lo siento, pero es una realidad, aberraciones como concursos únicos para que solo haya un proveedor. Eso a día de hoy es algo que no sé si aquí hay alguien que pueda hacer algo, pero es algo que no se debería permitir, porque estamos capando la calidad de vida de los pacientes. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante. Desde luego, la mesa creo que ha sido ambiciosa. Hemos tenido dos primeras presentaciones sobre uso primario del dato. Hemos hablado de tecnología para gobierno del dato. Hemos hablado también en la tercera sesión del uso secundario, infraestructura, y cómo levantar ese marketplace y cómo tanto los proveedores como los consumidores pues se van a tener que poner las pilas para consumir ese tipo de tecnologías y para poder, quien entrega datos, entregarlos con calidad, y vamos a aprender desde luego muchísimo, mucho recorrido, velando por la seguridad, esos nuevos contratos. Y para finalizar hemos acabado con el uso primario, un ejemplo de caso de uso que está ahí, que has dicho que es Sergas. Sergas ya, pues ya está en plena producción. Espero que aquí en la Comunidad Valenciana, estamos en la antesala, a ver si ya se adjudica el contrato y empezamos a poblar también nuestro data lake y a construir instrumentos que faciliten la vida, a unir el profesional con el paciente y que faciliten, pues eso, la vida al paciente diabético. Es turno de preguntas, vamos limitados de tiempo, pero yo creo que por ahí se ha lanzado una pregunta, no sé si alguien quiere responder o os paso palabra. ¿Sí? Muy interesantes experiencias. Sobre todo, a partir de la última, claro, el tema del dato proporcionado por el paciente parece que va a ser algo, tiene que ser un boom, ¿no? Y algo que tiene que ser, que va a ser cada vez más. ¿Están preparadas las oficinas del dato para justamente tratar ese dato que va a ser un poco, de repente saldrá de la nada o que sea muy popular
un dispositivo o algo y de repente haya que meterlo. ¿Está preparada la organización para asumir ese tipo de datos? Si quieres, inicio yo. Como comentaba también Abel, no solo es un aspecto tecnológico ni regulatorio, sino de cultura. ¿Está el sistema sanitario preparado para tener ese océano de datos y gestionarlo desde dentro? Entonces, desde una perspectiva de usuarios, sí. O sea, ya hemos visto, está muy estandarizado, que hay que ver, hay metodologías para ver estos datos. El tema es que ahora mismo están accediendo a nubes privadas. Yo trasladaría más a los equipos de ingeniería de si realmente los sistemas están preparados para ello. ¿Sí? ¿Tú? Yo. No, sí. Vale. Bueno, yo creo que la tecnología está ahí. Que las organizaciones de salud tienen que contar con infraestructura capaz de recoger ese dato y de ingestar, que lo tiene que hacer desde la buena práctica, ¿vale? Y la buena práctica entrará de la mano de la oficina del dato, que creará cultura, creará formas de modelar ese dato, de velar por su trazabilidad y finalmente tenemos que saber sacarle valor al dato. Tenemos que saber explotarlo y explotarlo no para que quede bonito en un cuadro de mando, sino para que me lo lleve a un sistema de información y aparezca como una alerta o me lo lleve a una app y, si no al paciente, al familiar, le pueda trasladar una situación crítica. Todo esto es lo idílico y creo que unos lo tienen más cerca que otros, ¿vale? Pero que, vamos, que desde luego nos hemos puesto a andar y hay que acabar, ¿no? Este camino. Sí, ahí realmente un poco no es un desafío tecnológico, quiero decir, la tecnología y algunos de los ejemplos que hemos visto en esta sesión permiten hacer todo eso y de hecho precisamente es esa transformación cultural que comentaba María José y articular estos proyectos de gobierno y el gobierno del dato es el activo del dato y activo de dato en salud tenemos evidentemente en todos nuestros sistemas de salud, pero también hay activos de datos de salud fuera de él y tenemos que ser capaces de aprovechar ese valor indudablemente. Buena matización. Mira. Coincido con lo que dicen los compañeros, que no es una cuestión de tecnología, que yo creo que está más que preparada, es una cuestión cultural, absolutamente. Y me quedo además con una frase que ha comentado Antonio, de que solemos fallar en la última milla, hacemos lo más complicado y es justo en la última milla donde aportamos valor de verdad, donde estamos fallando y precisamente por eso, porque no estamos preparados quizá culturalmente a asumir ese reto. Tecnológicamente seguro que sí. Sí, simplemente por complementar. Hola. Simplemente por complementar, ¿no? Aquí es donde converge lo que comentamos, ¿no? La tecnología con la normativa y la legalidad a través de los procesos, ¿no? Es un cambio cultural. Aquí tenemos que cambiar los procesos sanitarios para conseguir llegar a esos estadios de una forma ágil. Yo quería añadir, porque tu comentario es muy oportuno, que los datos, o sea, las organizaciones no estamos preparadas porque la tecnología va por delante y a veces somos ruedas de molino, ¿no? Pero que el dato no deja de ser del paciente, me da igual en qué cajón esté, sea de un proveedor o sea de una organización de salud, y por tanto el dato tiene que residir en quien tiene la responsabilidad de custodiarlo, ¿vale? El paciente o los sistemas de salud. Y cuando digo el dato, y esto también lo digo para fabricantes, ¿no? De equipamiento de salud, el dato es el dato en claro. Lo pueden comprimir, ofuscar por intereses, por manejo, pero el dato a la organización se tiene que entregar en claro para que la organización lo represente, lo monitorice en plataformas agnósticas, ¿vale? De manera que un dato fabricado por una tecnología X no se vea secuestrado y a las organizaciones se les fuerce a utilizar para consumir el dato esa tecnología. Tenemos que separar el dato de la tecnología que lo fabrica.
y la propiedad del dato, que es del paciente, y la custodia del dato, que es del sistema donde el paciente ha decidido dejar ese dato. Creo que esto es esencial. Si hablamos de gobierno, hay que empezar por aquí, ¿vale? ¿Y hay alguna consulta más o no? Vale, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a mis acompañantes y gracias a las 6.